Después de finalizada Better Call Saul, hay muchas escenas en Breaking Bad que las vemos diferente gracias a todo lo que aprendimos en Better Call Saul. Estuvimos advertidos de esto, ya que incluso antes de que se estrenara la sexta temporada, nos antelaban que mucho de lo que aprenderíamos aquí nos cambiaría la perspectiva de lo que vimos en Breaking Bad. Y dicho y hecho, del elemento cuya percepción es distinta y del que quiero hablar el día de hoy es el de la mosca, pues de entre todos es el que más llamó la atención cuando conocimos las circunstancias que llevaron a que este capítulo en Breaking Bad tuviera tintes más siniestros. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, como recordaremos, comenzamos a percibir de forma distinta a la mosca que aparece en Breaking Bad a raíz de que conociéramos qué hay enterrado debajo de este complejo, es decir, los cuerpos de Howard y Lalo. Lo primero que se nos vino a la mente fue ver a la mosca como una representación de Lalo Salamanca, quien es el personaje más siniestro y desquiciado de este universo, por lo que, cuando Walter tiene el encuentro con la mosca, en cierta forma era la putrefacción de Lalo lo que estaba contaminando a Walter, ya que en el punto en el que se encontraba el protagonista de Breaking Bad, cada vez más experimentaba una notoria degradación moral. Creo que esta es una interpretación válida, aunque también considero que está un poco incompleta, ya que tenemos que recordar que Howard también está enterrado ahí, por lo que, si Lalo representa la maldad, Howard vendría a representar todo lo contrario. Entonces, ¿por qué solo se representaría a Lalo con esta mosca si ambos comparten la tumba? Esto bien puede ser porque Lalo es lo único impuro que yace debajo, pero creo que lo que está enterrado se debe entender como evento y no como los individuos. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente lo que está enterrado y lo que luego representa la mosca es el evento y no tanto los cuerpos de estos individuos. A ver, obviamente todo lo comentado anteriormente se tiene que ver de forma metafórica, ya que cuando hablamos de putrefacción, los cuerpos ya habrían pasado por este proceso hacía mucho tiempo. En el momento en el que Walter White tiene este altercado con la mosca, dichos cuerpos ya serían polvo y huesos, es decir, nada que provoque descomposición. Dicho esto, sea cual sea la interpretación que le demos, debemos tener presente que va a ser alegórica, porque más allá de lo que se ve a simple vista, nos están transmitiendo un mensaje más profundo. Entonces, el episodio de la mosca, si lo queremos relacionar con Better Call Saul, tenemos que entenderlo como evento y no como los individuos que están ahí. Aún así, muchos elementos de la maldad persisten en la mosca, pues lo que sucedió con Howard de mano de Lalo fue de las cosas más siniestras que se pueden ver en el mundo criminal. Recordemos que cuando Lalo acaba con la vida de Howard, lo hace de una forma indiferente, como si estuviera aplastando un insecto. Además, este evento es clave en la transición de Jimmy Saul Goodman, porque al igual que Walter White en Breaking Bad alrededor de este encuentro, Jimmy adopta más indiferencia al dolor ajeno y se hace más apto para este mundo putrefacto. De hecho, Lalo también se puede ver como la persona más apta para este mundillo, ya que hay muy pocos valores que tiene este individuo. Él está dispuesto a cruzar cualquier límite para llevar a cabo sus planes o para proteger sus intereses. Entonces, de cierta forma, tanto Jimmy como Walter aprenden de Lalo, en el sentido de que los hace más aptos para el mundo criminal. Pero como lo comentamos antes, Walter lo hace de una forma más alegórica, ya que nunca conoció a este individuo. Su influencia se lleva a cabo a través de la mosca. Sin embargo, y esto lo aprendemos en este episodio, el insecto solo es una consecuencia de algo mayor que está sucediendo dentro de Walter White. Entrando de lleno con el episodio, ¿qué representa entonces la mosca con la que Walter quiere acabar como de lugar? Para descubrir esto, tenemos que ponernos en contexto cuando este episodio toma lugar. Esto ocurre unos cuantos episodios después de que Hank se enfrentara a los gemelos Salamanca y terminara postrado en una cama. Walter se enteró de que Gustavo estuvo detrás de todo esto, y en vez de reclamarle lo que pasó con su cuñado, se muestra sumiso a las decisiones de Gustavo. En otras palabras, acepta que esa era la única forma en la que se pudo haber salvado él y su familia. Sin embargo, al hacer esto, está aceptando la putrefacción del mundo criminal en su vida. El hecho de que aceptara como la única opción que Hank casi perdiera la vida, está provocando que a la vez acepte la decrepitud de este mundo. Es cierto que antes ya había tenido acercamientos con actos de esta índole, pero siempre iban acompañados de culpa y remordimiento, y a partir de aquí, estos sentimientos se comienzan a disipar. En la escena posterior a esta conversación con Gustavo, somos testigos de cómo Walter casi acaba con su propia vida, al soltar el volante de su coche y casi impactarse con un vehículo que venía en dirección opuesta. Esto representa muy bien cómo el protagonista está perdiendo el control de su vida. En ese punto de la historia, su vida y la de sus seres queridos ya no dependían de él. Si bien Gustavo era alguien con mucho poder, este podía perder en cualquier momento en contra del cartel, y eso llevaría a que Walter y su familia quedaran desprotegidos. Él no podía hacer nada al respecto, por lo que ahora más que nunca, él sabía que su vida y la de sus seres queridos ya no estaban en sus manos. Por el otro lado, Skyler obliga a que Walter le pague la rehabilitación a Hank, porque desde su perspectiva, él debe hacerlo porque es indirectamente culpable de lo que le pasó a su cuñado, asunto que se magnifica si lo relacionamos con la conversación previa con Gustavo, en donde, como comentamos, acepta que era la única opción.
Cuando comenzamos el episodio de la mosca, podemos ver cómo estas ideas flotan en la cabeza de Walter durante la madrugada, impidiéndole así descansar. Un elemento importante a tener en cuenta también, además de la mosca, es la luz parpadeante del detector de humo, ya que Walter se le queda viendo en 2 ocasiones en particular durante el capítulo, es decir, al principio y al final, pero ya volveremos con esto. El episodio gira en torno a Walter tratando de acabar con una mosca que se ha filtrado en el laboratorio. No obstante, entre más lo intenta, más daño se hace a sí mismo. Las primeras acciones hacen que se caiga desde la plataforma de entrada, lo que provoca que se abra una herida en la cabeza. Walter pasa toda la noche tratando de acabar con esta mosca, pero no lo logra. Aquí es cuando entra el otro participante de esta secuencia, es decir, Jesse. Este personaje viene a mostrarnos el rol que juega en la vida de Walter y cómo, a pesar de lo absurdo de las acciones de su socio, es eventualmente convencido de seguirle el juego. Sin embargo, también su participación es importante, porque el remordimiento por lo sucedido con Jane sigue permeando en la vida del protagonista. No por nada vemos cómo Jesse ve uno de sus cigarrillos pintados con el labial de Jane antes de que entrara y viera la locura de Walter. Antes mencionábamos cómo Jesse le termina comprando la idea de que deben acabar con la mosca antes de que puedan seguir cocinando. La escena en la que Jesse se entera del contaminante que está en el laboratorio nos muestra mucho de lo absurdo de la situación. La interacción que tienen es muy divertida, ya que como vemos, ambos se burlan de las ridiculez del otro. Cuando Walter le dijo a Jesse que había habido una contaminación, este último pensó que se trataba del ébola, a lo cual Walter se ríe. Textualmente Jesse le dice, o sea, ¿estás persiguiendo una mosca y en tu mundo yo soy el imbécil? Aquí vemos, al igual que muchos personajes, de las manías y la intranquilidad de Walter, es decir, el protagonista se irrita por cosas que son nimias para el resto. Otra escena que lo ejemplifica muy bien, de hecho, la tenemos en Better Call Saul. Durante los flashbacks de Jimmy McGill en el último episodio, tenemos uno donde está compartiendo cuarto con Walter en el sótano del señor de las aspiradoras. Aquí vemos como a medianoche Walter se despierta irritado por un sonido proveniente de las tuberías de calefacción, sonido que, dicho sea de paso, le cuesta percibir a Jimmy, pero que es suficiente para quitarle la paz a Walter. Este tipo de escenas nos muestran cómo le habla la conciencia a Walter, cómo su intranquilidad en realidad es provocada por factores internos, no externos, porque a decir verdad, este sonido era inaudible. La génesis de ese sentir se da aquí, en el episodio de la mosca, después de que se diera cuenta de que estaba aceptando la putrefacción del mundo criminal. Walter y Jesse intentan de todo para acabar con la mosca, pero sus intentos fallan vez tras vez, y conforme más lo intentan, podemos notar que la tristeza y angustia crecen en Walter. De aquí saltamos al momento en el que Jesse, para detener la paranoia de Walter, le pone somníferos a su café, y así provocar que se quede dormido. Este es un punto muy interesante, ya que se revelan las verdaderas intenciones de Jesse al tratar de disminuir la angustia de Walter. Si al principio se mostraba renuente a ayudar a su socio con tarea tan absurda, aquí va accediendo más al ver lo cansado y ansioso que se veía. De hecho, una de las preguntas más fascinantes de Breaking Bad es qué tanto se estimaban Walter y Jesse, pues a pesar de que al final tuvieran una ruptura en su relación, su lealtad durante gran parte de la historia es muy notoria. En este episodio somos testigos de cómo funcionaba y los sentimientos que los unía. De parte de Jesse, a pesar de comenzar con una actitud confrontativa, en realidad lo que quería era ayudarle. De esto se da cuenta cuando ve sufrir a Walter y trata de traerle tranquilidad. Por eso mismo, aunque los somníferos ya estén haciendo efecto, accede a acabar con la mosca, incluso después de que Walter le dijera que ya era inútil. Esta es una de las definiciones de amor, cuando asumimos los problemas ajenos como propios. Bien, Jesse pudo haberse ido y dejar a Walter en su locura, pero en vez de hacer eso, asumió los problemas de Walter como si fueran suyos. También pudo haber desistido cuando Walter le dijo que ya no tenía sentido seguir tratando de acabar con la mosca, pero para Jesse ya tenía importancia ese asunto. Por otro lado, una vez que los somníferos hacen efecto en Walter, tiene un momento de revelación en donde comienza a hablar sobre lo que siente. Este monólogo de Walter es muy revelador, ya que nos muestra el remordimiento por el que está atravesando el protagonista en este punto de la historia. Comienza diciéndonos de cómo le duele el hecho de que Skyler se haya enterado de lo que hacía para ganar dinero. No solo es porque a raíz de este descubrimiento fue desprendido de su familia, sino porque la razón detrás de sus acciones se nublan al vivir lo suficiente para que le reprochen por haberse vuelto un criminal. Eso es lo que lastima realmente a Walter, saber que la vida le fue prestada más de lo que esperaba, para sufrir las consecuencias de sus actos en sus últimos días. Conectemos este sentir con la escena en la que le dicen que su diagnóstico era muy favorable y que había ganado tiempo de vida. Como recordaremos, en vez de estar feliz, Walter enfurece. En este monólogo entendemos por qué. Walter quería que sus actos criminales se revelaran una vez que perdiera la vida, y así ser recordado como un héroe que pisó el infierno para no dejar desprotegida a su familia. Esto tiene sentido, ya que si Skyler y el resto de su familia se hubieran enterado después de que Walter perdiera la vida,
su percepción habría cambiado completamente, porque Walter se habría convertido en un ser trágico, pero ese estado solo lo habría podido conseguir después de perder la vida, no antes, porque mientras esté con vida, tiene que dar explicaciones y asumir la responsabilidad de sus acciones y decisiones, y como vive lo suficiente para que la vida le pase factura, los sentimientos de haber perdido la vida en ese momento parecían una mejor opción a vivir con las consecuencias de sus actos. Por eso mismo, la pregunta que flota en su cabeza en este monólogo es cuándo era el momento adecuado en el que debió haberse ido de este mundo. Walter primero piensa en momentos en los que pudo haber evitado que lo descubrieran, pero luego se da cuenta que hay uno antes de todos esos en los que hubiera sido preferible que hubiera perdido la vida, es decir, la noche en la que Jane se ahogó con su propio vómito. El remordimiento con este evento, como bien sabemos, se da por haber permitido que a Jane se le escapara su vida frente a sus ojos. Obviamente en este punto no le iba a revelar esto a Jesse, pero aún así, el dolor en Walter es muy notorio para llamar su atención, especialmente cuando le dice que esa misma noche se topó al papá de Jane en un bar. Aquí es cuando tenemos la explicación a la escena de apertura de este episodio, en donde vemos a la mosca con una canción de cuna. Cuando Walter hace memoria de lo que estaba haciendo aquella noche antes de ir a la casa de Jesse, tiene muy presente cómo Skyler arrullaba a Holly mientras Walter meditaba qué hacer con respecto a Jesse, trazando así el paralelismo entre Jane y Holly. Ya hemos hablado de cómo la historia de Jane es un drama de padres. Hasta este episodio de la mosca, vemos los remanentes en Walter, más específicamente cómo toman forma dentro de él. Esta es la razón de por qué en la escena de apertura se escucha una canción de cuna mientras vemos a la mosca. Este evento con Jane, al igual que su aceptación de la corrupción del mundo criminal, están creando la putrefacción dentro de Walter. Si lo queremos hablar de forma metafórica, la mosca solo es el resultado de la putrefacción interna de Walter. Es decir, la mosca no es lo que está mal. Esta solo es atraída por la corrupción que hay dentro del protagonista. Dicho esto, podemos entender el próximo comentario de Walter, cuando ve que la mosca se posa en uno de los conductos que están suspendidos en el techo. Textualmente dice: "No va a bajar, se va a quedar ahí arriba para siempre". Luego de esto, vemos como Jesse, movido por la tristeza de Walter, va y consigue una escalera para terminar con el asunto de una vez por todas. Ya en este punto podemos ver que se le olvidó por completo lo absurdo que era la situación. Ya le había comprado por completo la idea de que esta mosca se debía ir. Lo que resuelve Jesse es poner la escalera sobre unos estantes que se tambalean. Por eso mismo, Jesse le pide a Walter que le sostenga la escalera para que pueda subir más. De primeras, Walter le dice que es muy mala idea, que terminará por romperse el cuello, pero aún así, Jesse está empecinado en conseguir su cometido. Ahora, quiero que veamos lo que por sí sola representa esta secuencia. Para ello, quiero que se hagan la siguiente pregunta. Si Jesse se hubiera caído de dicha escalera y se hubiera lastimado, ¿con cuánta culpa cargaría Walter por el sufrimiento de Jesse? Si bien Walter le dice que no lo haga y lo incita a que baje, Jesse sigue con la idea. Ahora, todo esto fue gatillado por las ideas de Walter, las cuales lograron implantarse en la mente de Jesse, por lo que, en cierta medida, si Jesse llegase a caer, Walter tuvo la oportunidad de evitar que esto sucediera, al no ser a Jesse partícipe de su delirio. Entonces, cuando Walter está sosteniendo la escalera, también puede representar como que Walter es lo único que puede evitar que Jesse pierda la vida por intentar una locura. Esto representa muy bien el rol que juega Walter en la vida de Jesse, porque a pesar de que este último termina perjudicado por el actuar de su socio, también es verdad que era lo único que lo salvaba de no cometer una locura que le costara la vida, en especial durante las primeras temporadas. Esto se ve particularmente cuando le advierte que con el dinero que se ganaron con el trato con Gustavo, terminaría con una sobredosis al poco tiempo, y cuando al final de la tercera temporada Jesse va a enfrentar directamente a los bandoleros que acabaron con la vida del pequeño Tomás y Walter lo salva. Sí, es verdad que Walter se está pudriendo por dentro, pero incluso durante su proceso de corrupción le sigue importando Jesse. Aquí se representa esto, con cómo es el único que le da soporte a Jesse para que este no caiga, porque más allá de Walter, Jesse no tenía a nadie más. Cuando Walter le vuelve a decir que se baje, que ya no tiene sentido lo que estaba haciendo, Jesse le pregunta acerca de la contaminación, a lo que Walter responde que ya daba igual, que todo estaba contaminado. Esta es la frase clave del episodio, ya que con esta línea nos dice realmente qué era lo que estaba pasando en el interior de Walter. Esto nos ayuda a complementar la idea de la putrefacción en el protagonista, de cómo la mosca realmente solo es atraída por su corrupción moral. Walter dice la verdad que acabar con una mosca no va a solucionar la contaminación, porque el verdadero problema está dentro de él. Cuando Jesse logra el cometido y la mosca cae inerte, Walter ya está dormido a causa de los somníferos que tomó. Jesse continúa con el proceso de producción por su cuenta. Cuando vemos que Walter sale del laboratorio, podemos ver cómo se siente el protagonista, como si se hubiese despertado de una pesadilla y ahora estuviera a salvo de sus demonios, pero no es así. La última escena del episodio nos muestra cómo otra mosca se hace presente ahora en su cuarto. Esto viene a demostrar lo que comentamos anteriormente, sobre que la mosca en sí no es el problema.
esta solo es atraída por la putrefacción interna del personaje, por lo que el verdadero mal yace dentro de Walter. En resumen, este encuentro con la mosca es una representación de cómo Walter cree que el problema está fuera, pero que en realidad está dentro. La mosca no es más que el medio en el que los sentimientos perversos de Walter están flotando alrededor de él. En este caso son la culpa y la maldad del mundo criminal que están siendo atraídas a Walter. La primera es la personificación de la culpa por Jane, y la segunda, la personificación de la maldad, representada por el evento con Lalo y Howard que está enterrado debajo del laboratorio. Ambos eventos son atraídos por la corrupción del personaje. Este suceso recuerda en gran parte el poema del Cuervo de Edgar Allan Poe, ya que en ambas historias, tanto el cuervo como la mosca no son más que un medio por el cual el protagonista se tortura a sí mismo. Por sí solos, el insecto y el pájaro son solo seres aleatorios que pasa y resulta cruzaron caminos con el personaje en cuestión, pero estos les dan una representación simbólica para demostrar cómo se sienten, y al igual como se dice al final del poema de Poe, la mosca se va a quedar hasta los últimos días con Walter, y así es, porque cuando conocemos el final del personaje, la culpa y la maldad no desaparecen. Y como sabemos, lo que resuelve hacer Walter es aceptarla y dejar que la corrupción lo termine de consumir.